Bueno, y tenemos el enorme gusto de recibirlo a Diego Guelar, que está pasando unos días acá en la Argentina. Él obviamente vive en Beijing. Bienvenido, Diego. Muchas gracias por la invitación. La primera pregunta que te voy a hacer, tenemos muchos temas para hablar. Hay una fantasía recurrente en el primer Kirchner, en Cristina, en el propio Macri, y ahora que se avecina una situación por lo menos misteriosa, y bueno, muchos piensan que el próximo presidente va a ser Fernández, también en ese grupo, de que China es una especie de prestamista de última instancia para cualquier heterodoxia. Es decir, podemos hacer cosas que están por fuera de lo que serían los manuales de instrucciones, que están los chinos para financiarnos. El antecedente de eso es una imagen de la relación de China con Venezuela, donde aparentemente los chinos estarían muy contentos de estar financiando un proyecto muy, por llamarlo de alguna manera, desde el punto de vista económico heterodoxo y sobre todo contrario a los Estados Unidos. ¿Vos desde China a China la ves así? No, categóricamente no. Yo creo y tomo tus palabras de que es una gran fantasía. En la Argentina tenemos una tendencia a construir un mundo desde el ombligo, es decir, desde nosotros, y inventarnos un Estados Unidos, una Europa y ahora una China. Y categóricamente no es así. La relación con China se inicia fuertemente en el año 2004, cuando se firma el primer acuerdo de asociación estratégico, estando vivo todavía Néstor Kirchner. Se profundiza en el 2014, donde esa asociación estratégica tiene un upgrade, una elevación de nivel, asociación estratégica integral. Y se profundiza en los 5 años posteriores. Es decir, hay 4 mandatos presidenciales que han desarrollado una relación con China que cada día más se ha oficializado como una relación de Estado a Estado, no con una administración en particular. Creo que este es el marco central en un contexto donde es en los primeros 20 años de este siglo, en este periodo, que China sale al mundo y se transforma de ser un país aislado y pobre en una superpotencia que es el principal socio comercial de 130 países del mundo. ¿El principal? Socio comercial de 130 países del mundo, incluyendo Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador. Y nosotros, para nosotros es el segundo, pero es el primero de Brasil. Entonces, en el triángulo, a mi juicio, un triángulo muy virtuoso, Beijing, Brasilia, Buenos Aires, está lo que a mi juicio es la economía más importante de Argentina ligada al mundo. Ahora, esta idea de que, por ejemplo, uno escucha los argumentos de Cristina. Bueno, cuando uno escucha todo ese razonamiento, dice, ¿y cómo se va a financiar? Y aparece enseguida China. Rusia, más borroso, más hipotético. China. ¿Qué disponibilidad tienen los chinos de asistir a países como el nuestro y a cambio de qué? Mira, yo te diría que ya nos están asistiendo y asistiendo mucho. Más. Es probable, yo diría, en la profundización de la relación, en el marco de la continuidad de la relación que hoy tenemos, hay mucho para hacer. Hemos abierto todos los mercados. Hoy, ojalá produjéramos 5 veces más lo que producimos y podríamos colocarlos en China. Es decir, es un desafío extraordinario. Todavía la Agencia de Seguros de China sigue asegurando proyectos en la Argentina. El único PPP vial que está funcionando es con financiamiento chino. Tenemos 18.500 millones de swap, o sea, de acuerdo entre los bancos centrales. Cuando hablamos de los 47 y pico de mil millones de dólares de reservas, 18.500 ahora están en yo te llevo renminbis. más allá de eso. La fantasía es, rompemos con el fondo y nos quedamos con China. ¿Eso es un mundo posible? No, yo creo que eso es una fantasía. Yo creo que China es un complemento de una relación global muy importante, sin lugar a dudas, quizás en algunos aspectos centrales por la dinámica que tiene, pero es un complemento, no es una alternativa. Ahora te hago otra pregunta. Disculpame, sí. para completar de esto. China es el tercer socio del Fondo Monetario Internacional y quiere ser el segundo o el primero. Hoy está frenado por Estados Unidos, que no lo deja capitalizar.
Pero plantear que hay dos mundos, uno del Fondo Monetario y otro de China, es un invento. Nombraste a Estados Unidos que no lo deja capitalizar. ¿Qué significa políticamente que China sea el socio más importante de 130 países? ¿Y qué significa para esos 130 países la tensión que hay entre China y Estados Unidos? Bueno, hoy periodísticamente hablamos de la guerra comercial. Yo categóricamente digo que no hay guerra comercial. Cuando uno habla de guerra, habla de bombas, de sangre, de muertos. Guerra es una palabra para utilizar con mucho respeto y con mucho rechazo. Esto lo que es el ajuste de la mayor asociación establecida entre dos países en el mundo, en la historia del mundo. Son dos socios que están ajustando su sociedad. Esto es la característica. Y para darte números, 55 60% de las reservas del Banco Central chino son en bonos del Tesoro norteamericano. Las 350 empresas de la lista Forbes de 500 norteamericanas están trabajando y produciendo desde China al mundo. Entonces, esto no es una guerra comercial porque no hay frontera, esto no es la Unión Soviética, Estados Unidos. Estos son dos socios que tienen una interrelación muy estrecha y que están ajustando su sociedad. Y esto incluye no solamente a Trump o a los republicanos. Miremos lo que piensan los demócratas. Hagamos de cuenta que pierde Trump y que hay un presidente demócrata. Bueno, si en algo les gusta a Trump es en esto, ¿no? Esto hay acuerdo. Acá no hay diferencias. Ahora te hago esta pregunta. Uno se entera de que querían hacer un tendido de fibra óptica China-Chile. De golpe Estados Unidos dice, mejor no. Y los chilenos dicen, bueno, vamos a ver. Bueno, en México hay una influencia enorme, un control enorme de Estados Unidos respecto de relaciones con China que puedan tener que ver con temas estratégicos. Por ejemplo, Argentina, energía nuclear. Bueno, tenemos una negociación cerrada, pero no se concretó. ¿Cómo ves esa lógica? Bueno, yo creo que acá, evidentemente... ¿Hasta dónde Estados Unidos está planteando un límite político? Lo está planteando con toda claridad. ¿Cómo es? El planteo desde Estados Unidos a todos sus socios es el congelamiento de las relaciones con China. Esto es un planteo claro, está expreso, no lo digo yo, está en los discursos de los principales voceros del gobierno norteamericano. Y es no solamente con nosotros, las tensiones con Canadá o con Australia, para dar dos ejemplos muy claros. Ahora, esto forma parte de estas tensiones. En esta sociedad que se está ajustando, las relaciones con el mundo, la enorme ofensiva que ha tenido China, muy dinámica, indudablemente le preocupa a Estados Unidos, que está en una actitud defensiva. Hoy Estados Unidos dice, no hagan esto, pero no ofrece otra cosa alternativa. Es más a la defensiva que la ofensiva. En la ofensiva está China. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Ahora quiero llevarte a un tema que tiene que ver con un futuro gobierno de Macri o un futuro gobierno de Fernández, que es el tema del el frente externo y el financiamiento. Vos fuiste embajador en Estados Unidos. Estando en Washington, ¿qué significa la relación con Estados Unidos y con el Tesoro para renegociar la deuda con el fondo, pedir nuevos plazos, buscar financiamiento en los organismos multilaterales? No solo el fondo, Banco Mundial, BID. ¿Cómo funciona ese mundo? Es un socio importantísimo, no hay duda. Por eso nadie se quiere pelear con Estados Unidos, empezando con China. Si uno ve cuál es la prioridad de política exterior de China en este momento, es negociar con Estados Unidos. Dice, obviamente, si no es negocio para China, ¿por qué va a ser negocio para la Argentina? No es negocio para Europa, no es negocio para nadie. ¿Dónde se sienta el elefante? Donde quiere. Entonces, esta presencia que tiene un dato de superpotencia hegemónica en lo militar, en lo financiero, en lo monetario, tiene un peso que es insoslayable. No hay nadie que esté fuera, empezando por China. Esto es muy importante. ¿Por qué te digo esto? Porque yo sostengo, a partir de esta experiencia de los últimos 4 años, que si hay alguien que respeta que en el hemisferio occidental, es decir, América, es territorio de Estados Unidos, es China. China no está buscando provocar a los Estados Unidos. ¿Qué pasó? Hubo una coincidencia histórica. En los primeros 10 años de la gran expansión mundial de China, había una hegemonía de izquierdas. Nosotros lo vimos, pero estaba dada. O sea, no la buscó, ni la provocó, ni la intensificó China, que no operó políticamente. Se encontró con el Brasil de Lula, con un Chile socialista, con el Frente Amplio en Uruguay, con los Kirchner
en la Argentina, con Correa en Ecuador, con Chávez, Maduro en Venezuela. Esto fue una situación que coincidió con la expansión universal, o sea, cuando China estaba conquistando sus 130 socios en el mundo, se dio esta circunstancia. Encontró que no un clima antiamericano en América Exacto. Latina. Si no hubiese sido así, hubiera ocurrido exactamente lo mismo. Le podría haber ocurrido a Macri y no a Kirchner, si los tiempos hubieran sido diferentes. Esto es muy importante para no generarnos tampoco el cuco de una China que está buscando exportar su modelo, que además insiste que es un modelo para ellos, que no lo están exportando, ni a Argentina ni a ningún otro lado. Se encontraron con la Venezuela de Chávez. Podría haber sido un gobierno conservador. Quiero preguntarte por dos circunstancias que tienen que ver con tu biografía diplomática. Uno, que me hagas una definición rápida de qué ves vos en Bolsonaro. ¿Qué significa Bolsonaro en Brasil? ¿Qué significa para la Argentina? Y con una subpregunta, ¿qué significa Guedes y la idea de una liberalización brasileña para nosotros? Sí, en principio hay un dato muy importante, que es que hay una crisis muy importante política en Brasil. Las dos fuerzas hegemónicas que se alternaban en el poder y que habían construido frentes hegemónicos, que era el PCDB de Fernando Henrique y el PT de Lula, entran por distintos motivos, en motivo de otro programa, una profunda crisis. Entonces aparece un candidato que se cuela de alguna forma en esa realidad. No solamente ocurre en Brasil, sino que es Trump en Estados Unidos. Ganó una interna como extrapartidario republicano y después le ganó a los demócratas, que es Macron en Francia. La situación de España, que parecía que se había consolidado un bipartidismo PSOE-PP, bueno, hoy vemos que no es así. Miremos Brexit, miremos hoy debilidades de la propia Alemania, donde la segunda fuerza hoy es una fuerza prácticamente nazista. Entonces, acá hay una situación en el mundo que tiene características nuevas, no muy claras, muy difíciles de prever, con una crisis de liderazgo. Yo te digo, yo inicié la negociación del acuerdo con la Unión Europea. El 15 de diciembre de 1995 se firma en Madrid un acuerdo entre todos los presidentes de la Unión Europea y los 4 del Mercosur. ¿Qué Europa había 20 años atrás? Margaret Thatcher en Inglaterra, Helmut Kohl en Alemania, François Mitterrand en Francia, Felipe González en España, Giulio Andreotti en Italia, Jacques Delors, Mister Europa, a cargo de la Comisión Europea. Uno no se puede imaginar, comparándola con esta Europa, esa Europa que era pleno eurooptimismo, la unidad financiera, el sueño de una constitución europea y de una federación. Te devuelvo a Brasil. ¿Qué significa el conflicto con Bolsonaro? Bueno, sin lugar a duda, Brasil está en una etapa de ajuste. Yo lo conocí al diputado Bolsonaro hace 20 años en Brasilia y era un partido de un diputado. ¿Cómo evolucionó o no? ¿Cómo creció a ocupar este lugar? Yo creo que es un proceso de ajuste, muy difícil de prever cómo se va a desarrollar. Lo que para nosotros es claro es la relación con Brasil. Yo creo que nosotros tenemos una relación que hemos trabajado mucho por los últimos, desde el momento que fundan la nueva etapa de la relación Sarney y Alfonsín, que creo que son dos fundadores del cambio de nuestra relación de la guerra a la paz, la cooperación y la integración. Creo que hemos recorrido un camino extraordinario que la gente más joven no puede imaginar, el clima de guerra. Última pregunta. Dijiste, Bolsonaro es alguien que se mete como una especie de novedad, como una especie de solución o de cuña en un orden anterior que se derrumbó. Lo mismo pasa en España, lo mismo pasa en todos los países que mencionaste. Vos fuiste diputado en el 83. Sí. Venís con una larga experiencia política anterior al 83, digamos. Sí, es un hombre de la supuesto. política tradicional, por decirlo de alguna manera. ¿Macri es eso? Y ahora la pregunta es, ¿el error de Macri estuvo en imaginarse algo totalmente novedoso sin incorporar elementos anteriores? Hay un debate en la Argentina sobre eso. Sí, ¿O en realidad esa preservación de la identidad como algo nuevo es lo que le permitió llegar hasta donde llegó? Yo creo que hubo un error muy importante, que fue el no entender que lo que nosotros llamamos la grieta es la misma desde unitarios y federales.
es la grieta que discutían Alberdi y Sarmiento. Cuando Alberdi le decía a Sarmiento, Sarmiento era un dogmático que pensaba que había que pasar a sangre y fuego sobre los caudillos porque si no, no podía haber organización nacional. Y Alberdi le dice, no, la nación no se puede constituir sin los derrotados de Caseros. Es decir, este debate es fundamental. Hay un librito de esas 6 cartas. La 101. Bueno, que es fundamental porque tiene Cartas una... quillotanas. Exactamente. Tiene una vigencia absoluta porque sigue siendo la asignación pendiente de la Argentina. Y un dato fundamental de la Unión Nacional es que uno no elige al otro. Yo me acuerdo cuando el expresidente Menem, yo era en ese momento un joven peronista ortodoxo, y lo vi por televisión besándolo al almirante Rojas. Yo casi me muero de un infarto, creo que porque era muy joven, el corazón me aguantó. Y hoy saqué una conclusión, eso es la unidad nacional. Porque el otro no es el que uno quiere que sea el otro. Y en la Argentina necesitamos ineludiblemente, y para mí esto, sea Macri o sea Alberto Fernández el que presida, o como se resuelva el conflicto que te escuchaba atentamente entre Alberto Fernández y Cristina, si no hacemos un gobierno de unidad nacional, vamos a volver a fracasar. Porque lo único que tenemos para ofrecer, obviamente, hoy no es ni el superávit fiscal, ni la estabilidad, no, es esa unidad por la cual un presidente pueda decir, tengo el 75% de la gente detrás mío, necesito tiempo, voy a reconstruir esta sociedad. Esta sociedad no va a estar más fracturada porque voy a constituir la unidad nacional, el objetivo de nuestra Constitución. El que no haga esto, desgraciadamente se va a volver a equivocar. Mira, vos hiciste referencia a una larga trayectoria. Yo este año cumplo 50 años de político. Fui integrante de la conducción de la Unión Nacional de Estudiantes. En ese año, 1969, 50 años atrás. 5 años después, éramos 16 miembros, 12 fueron asesinados. La Argentina es una experiencia muy trágica, no es una comedia, es una enorme tragedia. Y yo a veces me siento Highlander, porque he visto frustrarse 5 generaciones. Hoy una generación tiene 10 años, no más 20 años. Hubo una generación en los 70, que yo viví muy intensamente, dominada por el conflicto ideológico y por extremos. Se frustró. En los 80 apareció una nueva generación política y un nuevo desafío que fue fundar la democracia. La primera era de extremos, la de los 80 era entre socialdemócrata y social cristiana. Alfonsín fue la gran figura y la gran expectativa. Se frustró. Después vino la tercera gran frustración, que fue la de Menem, la Argentina productiva, la neoliberal, la de la inserción al mundo desde el fin de las ideologías, Fukuyama, etc. Se frustró. Después vino la primera década de este siglo, que fueron los Kirchner. También parecía, al menos, que se había frustrado. Y en la segunda aparece la expectativa Macri. ¿Cuál es la línea de unión que une todo? No pudimos superar la fractura de la sociedad. Seguimos siendo un proyecto de nación invertebrada. Entonces, cuando yo veo el panorama de la región, hay solo 2 naciones que han logrado vertebrarse como nación, que son Chile y Uruguay. Los chilenos y los uruguayos pueden tener campañas donde, salvo bonito, se dicen de todo, pero no discuten ni Uruguay ni Chile. Nosotros tenemos que llegar a ese punto, ese es nuestro gran desafío. Y ahora volvemos a tener la situación donde parece que partimos de cero, cada vez de más atrás, no es de cero, es de menos mucho, porque hoy estamos peor en términos netos, somos menos Argentina que hace 50 años. El gran desafío, entonces, es que alguien lo tiene que resolver. Si no lo resuelve el próximo, dentro de 10 años, volveremos a tener que empezar, pero cada vez empezamos de un escalón más abajo. Diego Aguilar, bueno, todo dicho. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por la invitación. Muy ilustrativo y muy apasionado. Desde ya. Vamos a un corte y ahora vamos a hablar de lo que hablaba Aguilar recién, la vuelta del pasado, el eterno retorno, cuasimonedas, inflación, cepo. Estamos volviendo en la economía a palabras ya aparentemente
que habían caído en desuso. Marcos Buscalia con ese tema. Ya volvemos.